hay un problema entre como las definiciones ideales de la política y la realidad de la política. También escuchamos al presidente Piñera pidiéndole a los parlamentarios altura de mira, bregar por el país a la hora de discutir los retiros, por ejemplo, que él rechazó. Uno conoce, digamos, que los parlamentarios son mucho más sensibles que los gobiernos a las presiones de sus electores. Están digamos, en trincheras distintas. ¿Y por qué hay tanta presión por el quinto retiro? Y yo creo que usted apunta a un aspecto clave ahí. ¿Cuál es la alternativa al rascarse con las propias uñas? Si, por lo que usted acaba de decir, no parece estar en este periodo, por lo menos, la reforma al sistema de pensiones en tabla. Las presiones inflacionarias que se deben a muchos factores se han atribuido muy, yo diría, livianamente a los retiros, cuando se sabe que no es exclusivamente por los retiros. Pero la inflación la pagan ¿quién? Los trabajadores y trabajadoras que sustentan la economía con sus pensiones, con la plata de la AFP, y encima ven reducidos sus ingresos ya en el plazo de un año cercano al 10%. Por supuesto que los sueldos no se reajustan. Tenemos una economía en UF que beneficia, digamos, bancos, todos ellos no pierden plata, siguen obteniendo sus utilidades magníficas a fin de año, pero los trabajadores recibimos sueldos en pesos y no avanzan a la misma. ¿Cómo usted le puede decir a las personas que retirar el dinero de sus fondos afecta a la inflación, que es algo que no tiene por qué ser responsabilidad de los trabajadores o trabajadoras, y no puede resolver con ese dinero problemas que tiene ahora, hoy día, en vistas de una reforma previsional que no sabemos qué forma va a tener ni cuándo se va a realizar? Sí, yo entiendo y empatizo harto con la demanda, ¿cierto? Porque individualmente el poder retirar con un clic los recursos de tu fondo tiene un impacto inmediato positivo, pero el impacto colectivo entra en un loop, ¿cierto? Porque efectivamente, a ver, la situación inflacionaria no es única y exclusivamente por los retiros, sí lo sabemos, ¿ya? Y más con lo que está pasando a nivel internacional. Pero llegamos a un nivel que es muy delicado sostener esta situación con más inyección en el poder de consumo de la gente. Entonces, claro, el impacto individual inmediato es positivo, pero colectivamente para otros es subir también el precio de los consumos. Entonces, yo creo que es una cuestión que, está bien, es discutible porque está en el Congreso, además va a haber días para discutirlo, gobierno, parlamentario, poner todos los elementos sobre la mesa y con la propuesta en más detalle. De lo que nosotros buscamos justamente ir a los sectores que están golpeados fuertemente por la situación económica. Claro, lo que pasa es que eso también... Ahí hay una mirada hacia, insisto, mujeres que lamentablemente han retrocedido 10 años en su inserción laboral, que no están trabajando remuneradamente porque están en labores de cuidado y necesitamos que esas mujeres tengan ingreso porque ellas están desesperadas también. Jóvenes y ciertos sectores productivos que también hay que activarlos. Entonces, esa es la propuesta y la mirada de fondo. Ahora, claro, la reforma de pensiones, aunque la presentáramos hoy día, requiere una tramitación, ¿cierto? Que no es fácil, que es compleja, porque tiene que pasar por ambas cámaras, etcétera. Y aún aprobada, la implementación también tiene su tiempo. Entonces, obviamente esto no es de la noche a la mañana, pero esa es nuestra propuesta con la que hicimos campaña ante el país para terminar con el modelo de AFP. Terminar con un modelo implica tener una alternativa que lo reemplace. Claro. Porque si no, se nos produce un problema. Ya, incluso de una perspectiva, no sé, vamos a hablar marxista. O sea, tenemos que construir una alternativa al modelo que criticamos. No es simplemente destruir algo, pero bueno, sino supongo que eso y eso es el desafío que lo tenían considerado durante la campaña. Me imagino que existía esa elaboración. A esto vamos a proponer esto otro y hay un programa y la gente votó por ese programa. Pero volvamos al punto de la inflación.
Porque desde esta mirada clásica de la economía, significa que no se pueden subir sueldos, que no puedes inyectar recursos en la economía, hacer inversión pública, porque todo eso presiona a la inflación. Entonces, no es tan así, porque de hecho nosotros pretendemos subir el salario mínimo. Claro, pero de aquí, con la inflación que ya tenemos, cuando llegamos a los 400.000 pesos a fin de año, gran parte de ese aumento se lo va a haber comido la inflación. Entonces, no hay, desde el punto de vista económico, otra manera de mirar la economía, dejar de... generando capacidades productivas, porque el problema es que si hay mucho poder de consumo, pero no hay capacidad de producción, se te produce un círculo vicioso tremendo. Y que pero no producción en salir. Este entonces, país no produce casi nada. O sea, si nos vamos a demorar en reformar la AFP... ¿Cuánto te vas a demorar en reformar el sistema productivo? No, pero es que reformar el sistema productivo, claro, es un desafío mayor y tiene que ver con la Banca Nacional de Desarrollo. Es la política de focalizar plata. Transición justa de un modelo netamente extractivista, un modelo que genera valor agregado, pero yo estoy hablando de una agenda que es más corta respecto a la generación de capacidades productivas y apoyo a sectores que dinamizan la economía, que son, por ejemplo, pymes, pequeñas microempresas, etcétera, y que eso está dentro del plan de recuperación inclusiva. Claro, pero entonces, lo que pasa es que ahí volvemos como a la crítica que se hacía. Inyectar recursos para generación productiva, eso ayuda. Focalizado, ¿cierto? Focalizamos en este grupo. Ya. Póngale el nombre que le ponga, pero se determina una población objetivo y a esa población en particular la vamos a ayudar. Que es la vieja política que se ha estado implementando desde la era de Pinochet, que es focalizar los recursos en un monto y una cantidad que no recaliente la economía. Pero Alejandra, mientras nosotros trabajamos en los cambios estructurales de modelo de desarrollo y modelo productivo, que no lo podemos hacer en un mes, tú entiendes perfectamente que sería muy irresponsable, iluso y mentiroso decir eso. Entonces, nosotros tenemos un programa que es de reformas estructurales, pero mientras tanto no podemos quedarnos de brazos cruzados y tenemos que tener un plan de corto plazo. Porque, entonces, vamos avanzando en la dirección de un cambio estructural, en la línea de no hacer las mismas cosas que antes, para justamente poder mirar hacia atrás y decir, bueno, en este gobierno empezaron a hacer cambios estructurales para no tener que repetir siempre la lógica de la focalización. Entonces, nosotros estamos masticando chicle y caminando al mismo tiempo porque tenemos ese desafío, que son reformas grandes, pero también tenemos cosas que entregar en el corto y inmediato plazo. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Sí, pero solamente te menciono, por supuesto que las reformas estructurales no se hacen de un día para otro y falta lo que va a ser la Convención Constitucional, pero para los chilenos y chilenas ese es un mañana hermoso, bonito, pero es un mañana por venir. Y el problema de la focalización es que no puedes contener a todas las personas porque no conocen la realidad de todas las personas y hay un mundo de diversidad. Y es ahí de donde se alimenta la demanda del quinto retiro, que es, tú no puedes conocer todas mis necesidades y el retiro te da la posibilidad de no postular, sino que acceder a recursos que se dijeron históricamente que pertenecían a los ahorrantes y que es la paradoja de este sistema. Pero entiendo que políticamente tienes que oponer a esa demanda o a esa ansiedad algo lo suficientemente potente como para bajar esa ansiedad, como para que suficientes personas digan, en realidad, dejemos los fondos ahí porque tenemos esta otra alternativa en este minuto. Te menciono solo un ejemplo. Los alcaldes están proponiendo fijar o tener un sistema de compra de gas. Se viene el invierno, gas, parafina, que están por las nubes. Son cosas concretas, prácticas, que cualquier gobierno de Estados Unidos la hace sin ningún tipo de bochorno, pero aquí siempre está la sospecha, o los comunistas, o los socialistas, o Cuba, Venezuela. ¿Está este gobierno dispuesto a hacer cosas así, considerando la emergencia, de aliviar la inflación? Porque la inflación se está comiendo los recursos de las personas. Bueno, y justamente el proyecto MEPCO iba en ese sentido, que se aprobó y fue un trámite sumamente rápido en estas 2 semanas. Y lo mismo con el tema del transporte público, porque ahora ha venido un alza y estamos logrando frenarla.
Y obviamente, o sea, parte de la discusión que tuvimos con los parlamentarios fue cómo incorporar algunos otros elementos para poder ir en ayuda más directa a las personas atendiendo a la situación de alza de precios en distintos ámbitos. Totalmente, o sea, de acuerdo contigo, y hay disposición y eso ha sido parte de la conversación. Insisto, hay temas sobre las deudas que vienen en el plan, ¿ya? Para poder repactar deudas, porque hay muchas deudas que se generaron incluso por postulaciones a crédito hipotecario, en fin, durante la pandemia que no se están pudiendo pagar y hay propuestas en torno a eso también. Entonces es un plan que tiene que ver con apoyo a pymes, apoyo a sectores rezagados, temas de endeudamiento y temas tarifarios.